Ser Podcast. Comando N, con el que repasamos algunos aspectos de la realidad. Nacho Carretero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu voz? Todavía no puedes como cantar. ves, aún no está al 100%. Todavía no puedes debutar. Ahí están tus gárgaras. No puedes debutar en el Teatro Real todavía. No, todavía no, estamos a la espera. Es que, bueno, pues debo tener ahí una irritación o algo. Fui al médico y me hice una prueba porque no estaba porque ahora todo el rato ahora sufrimos. Sí, hay que asegurar. Y estoy limpio y di negativo, pero tengo la garganta hecha polvo. Ya, pero bueno, esto debe ser un poco de irritación. Caramelitos, miel, limón, jengibre. Bueno. Hablar poco. En este ratito todo lo concentras ahora y luego ya en silencio. Ya me callo. Exacto. Nuno Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú estás bien, ¿no? Yo bien. Vale. Igual lo de Nacho es que canta mucho en la ducha, vete a saber. No, bueno, ahora no, claro. ¿Cantas? ¿Sabes cantar? No, si me oyes cantar. Bueno, como si me oyes cantar a mí. Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos, antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol. Pero no lo vamos a consentir, vamos a trabajar, vamos a hablar con todos y vamos a explicar que esta es la buena posibilidad y la única para salvar a los modestos, a los medianos, a los grandes y a todos. Para salvar a todos, Florentino Pérez. Ayer, mientras la mayoría de clubes más ricos del planeta daban un ambicioso paso al frente en forma de Superliga, en Twitter, los nostálgicos, los amantes inquebrantables de las esencias del fútbol, entendiendo este juego más como un placer que como un negocio, hacían circular un artículo publicado por Nacho Carretero en la revista Jotdown, atención, en 2016, titulado Odio eterno al fútbol moderno, en el que al final del artículo, como un presagio, Nacho escribía eso. Tal vez cuando los grandes clubes empresas del mundo acuerden hacer una liga cerrada al estilo NBA, llegue nuestro momento. El momento en el que el resto de equipos regresen al amateurismo, recuperen lo que antaño les daba sentido y compitan entre ellos sin otro objetivo que la impagable gloria de vencer. Y como aquello fuera un presagio, Nacho Carretero, ayer te encontraste con la noticia. Pues ahora que lo relees, la verdad es que estuve profético ahí. Totalmente, 2016, ¿eh? 5 años. 5 años. Bueno, es verdad. Ya lo veías venir. Es que es verdad que esta idea, a ver, vamos a quitarnos méritos. Esta idea de la Superliga, de un campeonato privado cerrado, lleva la musiquita sonando más de 15 años, 20 años. Entonces no era tampoco una apuesta a ciegas. Pero se cristalizó estos días y ayer que escuchábamos ahora a Florentino Pérez, pues no solo se cristalizó esta gran noticia de la Superliga, sino que además nos la venden como la salvación de fútbol, que ya me parece como un Pero poco, de todo el fútbol, de los modestos, de los grandes, claro, de todo. Claro. Porque además es una iniciativa, vamos a decir, altruista incluso. Sí, es que me parece un poco el colmo ella de esta. A ver, yo es que para el fútbol soy un nostálgico, es verdad. Y estoy en contra de la mercantilización y de la conversión del fútbol en un negocio, que a veces suena un poco tópico, pero es verdad. Yo creo que antes el fútbol era una actividad, bueno, pues que interesaba a quien quería seguir el fútbol. Y si no te interesaba el fútbol, pues te salías de ahí y te dedicabas o te interesaban otras cosas. Ahora el fútbol es una omnipresencia de la que es difícil escapar. El fútbol lo ocupa todo y lo ocupa con unos grados de seriedad que da la risa. Y yo creo que la explicación de eso es porque de unos años a esta parte ha entrado gente ajena al fútbol, millonarios, estados sospechosos, todo tipo de figuras ajenas al fútbol hasta hace muy poco y que ahora son los que manejan el fútbol. ¿Y cuál es el resultado? Que para ellos es solo un negocio. Yo no digo que el fútbol también sea un negocio, pero para ellos solo es un negocio. Entonces, lo que necesitan no es que el fútbol se perpetúe como pues el ritual o la actividad que antes le interesaba a quien le interesaba y que tenía que ver con la pasión. No. Lo que les interesa es que como negocio crezca lo más posible y lo más rápido posible. Dinero, dinero y dinero. Entonces, por ejemplo, el ejemplo perfecto está en la entrevista ayer a Florentino Pérez. Necesitamos más dinero, hemos perdido dinero.
no pasa en ningún momento por la cabeza de estos señores decir, oye, pues a lo mejor es que los jugadores tienen que ganar un poco menos de dinero, o a lo mejor es que hay que bajar los... pasa en la NBA, que está regulado. Claro, o a lo mejor es que hay que bajar los presupuestos, o a lo mejor es que el fútbol no necesita tanto dinero, no necesita tanta expansión, es solo fútbol. Pero no, para ellos eso ni siquiera es concebible, entonces necesita más dinero, genera más dinero. ¿Cómo generamos más dinero? Pues haciendo un campeonato nuestro, lo firmamos entre nosotros, 12, 15 equipos, es cerrado, nosotros nunca nos vamos a bajar de este campeonato, sí. y además con el tema de, bueno, porque estos son los partidos interesantes. Esto es lo que ¿no? le interesa a la gente. Claro, por supuesto. Eso. Yo es que esto, con todos los perdones, hace mucho tiempo que yo dejé de ver el fútbol como dice Nacho, con esa nostalgia. No, me gusta jugar al fútbol, no me gusta el fútbol masivo, porque es que se ve claramente que es otra cosa. Es un negocio millonario y que es simplemente eso, ¿no? Y lo que está pasando ahora yo lo veo como una evolución más de cualquier negocio. Podría pasar con bancos, pasa con bancos, pasa con farmacéuticas, ¿por qué no va a pasar con el fútbol, ¿no? Exactamente, ¿por qué no va a pasar? Hay que recordar que el promotor de esta iniciativa tiene un club endeudado, que tenía un club, tenía un Real Madrid sin deuda y ahora está endeudado por... O sea, esto también es un poco... Ha surgido ahora, se hablaba mucho de ello, pero ha surgido por la pandemia. Y además que dice que estamos perdiendo dinero, estamos en muy mala situación económica, todos los clubes de fútbol, claro, y las empresas, y los periódicos, y el problema es la restauración. La demagogia que es decir que esto va a ayudar a todos. Hombre, va a ayudar a quien va a ayudar, evidentemente. Yo creo que el problema también es que el fútbol es un poco una última salvaguarda de este mundo en el que es inevitable este tipo de crecimientos, porque yo lo entiendo, pues al final el fútbol evoluciona con la sociedad, con el mundo y sigue el mismo patrón y el mismo modelo, pero al final el fútbol es un pequeño oasis que nos queda ahí, que todavía se debe a lo pasional, al ritual, a la identificación, y yo creo que eso estaría bien preservarlo, no dejar que el fútbol también caiga en estas dinámicas perversas que al final no tienen más remedio que crecer económicamente sin remedio. Yo creo que el fútbol hay que preservarlo un poco. Claro. La Superliga... Es que los socios, por ejemplo, ¿desde cuándo los socios de los clubes han perdido la voz y el voto, ¿no? Por así decirlo? Es decir, pues desde que ha entrado toda esta gente en el fútbol. ¿Tú crees que a los socios les han preguntado por la supuesto Superliga? Que no. Entonces, es que ya el concepto de club de fútbol de antes ya no tiene... Yo estoy contigo, yo también soy una nostálgica del fútbol. A ver, yo por ejemplo creo, y hay que ser realistas, porque al final te pones en una posición nostálgica así un poco idealista y no sirve de nada, pero creo que lo de la Superliga o un campeonato así, pues va a ser inevitable que eso ocurra. Pero entonces pues haz, qué sé yo, una Superliga abierta, dices, los mejores pues van a competir entre ellos en Europa y a eso asciendes, pero si lo haces mal vuelves a descender a tu liga nacional. Que cambie el modelo de Champions. No, y imitando las cosas buenas, en la NBA se rifan jugadores y hay unos límites de dinero para los fichajes, es algo que también aquí no existe. Es interesante ver que este debate y este enfado y esto se produce aquí en Europa porque hay una concepción muy sentimental del fútbol. Y en Estados Unidos, por ejemplo, esto deben estar alucinando. En Estados Unidos, 12 señores deciden hacer un campeonato y dicen, pues muy bien, pues va a estar genial. Pero aquí, manifestaciones, indignación, aquí entendemos el fútbol de una manera sentimental y no hay mejor prueba de lo que está pasando estos días. Bueno, porque aquí también tenemos federaciones muy poderosas y también con unos casos de corrupción bastante gordos. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Seguimos mirando la vida a través de los ojos de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez, nuestro comando, en esta mañana prestando atención a cómo vemos, cómo miramos la precariedad laboral. Por eso les decía que estábamos en las antípodas, de lo que vamos a hablar de las antípodas, de lo que hablábamos antes con el dinero que mueve el fútbol. ¿Cómo miramos esta precariedad laboral? Preferentemente femenina, que no está precisamente ni en lugares remotos ni en lugares desconocidos, sino que la tenemos muy cerquita de aquí, en nuestro propio país. La hemos visto, por ejemplo, en las Kellys, hemos hablado mucho de ellas, de las trabajadoras de la limpieza de hoteles y apartamentos turísticos, desde la visión de una película documental como Hotel Explotación, de Georgina Sisquella. ¿Quién sabía que éramos las camareras del piso? Nadie. Éramos esas mujeres invisibles que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía.
es un contrarreloj. El cliente que es de salida que se va a las 12 y el cliente de entrada que a las 12 ya quiere en la habitación. Una realidad que también se asocia al trabajo de las llamadas aparadoras, fabricantes de calzado o, por ejemplo, en las recolectoras de fresas aquí en España. Nacho Nuño, tendemos a olvidar que la precariedad laboral y este tipo de precariedad laboral la tenemos mucho más cerca. Es decir, que siempre pensamos en los que están explotados cuando, sobre todo, yo que sé, el negocio de la moda, la costura, fuera, pero es que está aquí al lado esto. Eso es. A mí es la clave esa, lo que tú decías, no hay que ir a lugares remotos, porque muchas veces, no solo en este tema de explotación laboral, sino en otros muchos temas que tienen que ver con la pobreza, con la necesidad, con la precariedad, la cabeza automáticamente se nos va a los lugares remotos o los lugares que identificamos con pobreza. Y entonces hacemos como un salto de la primera pantalla. No, es que si miras alrededor, eso en menor número, evidentemente, porque no es lo mismo pues Europa que fuera de Europa, pero está aquí, esa misma precariedad está aquí y es localizable e identificable. Y no solo eso, sino que más allá del discurso, de las quejas, que es permanente, no es tan difícil ayudar, no es tan difícil hacer algo. Y el porcentaje absolutamente mayoritario de la gente no hace nada por ayudar de lo que se queja constantemente. No es tan difícil ayudar. Aunque, bueno, en los últimos años, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con lo que saben los consumidores del producto que van a consumir, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la culpabilidad de la persona que compra una caja de fresas en el supermercado? Hay responsabilidad de cada uno de nosotros, que además siempre buscamos el producto más barato. Pero aquí, claro, aquí también hay una labor de los medios de comunicación o de libros como este que muestren la realidad y cada vez hay más movimientos de consumo local o saber, por ejemplo, la trazabilidad de un producto, ¿no? De dónde viene esta carne, de dónde vienen estas fresas, de dónde vienen estos zapatos. Y cada vez más. Yo creo que nuevas generaciones empezó sí con que la se ropa, preocupan ¿no? por eso. Eso es. Y vamos a poner el foco porque es verdad que además cuando se pone el foco, y pasó con las Kellys eran, ellas mismas lo dicen, ¿no? Somos transparentes. Bueno, pero ellas empezaron a hablar, ellas empezaron a moverse y empezamos todos a poner el foco en el trabajo de las Kellys. Lo vamos a poner en otros sectores, por ejemplo, el de las llamadas aparadoras de calzado y las recolectores de fresas. Vamos a poner la mirada gracias a un libro, Aparadoras, las mujeres que fabrican tus zapatos, escrito por las periodistas Beatriz Lara y Gloria Molero, y una exposición sobre vivir a los campos de fresa del fotoperiodista Pablo Tosco. Primero, Gloria Molero, muy buenos días. Hola, buenos días. Para los profanos, ¿qué hace exactamente una aparadora? Que yo es una palabra que ya de entrada confieso que desconocía completamente. ¿Qué hace una aparadora? Bueno, una aparadora es una mujer, normalmente, puede ser también un hombre, pero suele ser una mujer la mayoría de las veces, que cose todas las piezas de un zapato, excepto la suela. O sea, hace el zapato casi desde el principio hasta el final, excepto poner la suela. Y eso es un trabajo que le lleva horas, por supuesto. ¿Y cuántas personas viven de este sector? Claro, no hay datos fiables porque es todo, no cotizan, están trabajando en lo que se diría negro, trabajo ilegal, con lo cual se dice que la industria del calzado tiene aproximadamente 3.500 empresas y unos 45.000 trabajadores, pero eso de forma legal. Luego ilegal es que no hay cifras. Podemos estar hablando de zapatos de marca. Sí, por supuesto, sí. Algunos que no sean de marca, pero podemos estar hablando también de zapatos de marca. Y de marcas conocidas y españolas y que venden en España, de grandes conglomerados. Y que utilizan a miles de trabajadoras cobrando en negro y de condiciones ilegales. Sí, o también condiciones malísimas, pero a lo mejor legalmente, pero sí. Pero con unos contratos malos y con unos sueldos bajísimos. Exactamente. ¿Tú qué relación tienes con las aparadoras? Pues, por ejemplo, yo me crié en una familia, mis padres, tanto mi padre como mi madre, trabajan en la industria del calzado, pero mi madre, por ejemplo, mi abuela sí que empezó a trabajar en un taller de aparado, porque su amiga tenía uno, invitó a mi madre dijo, yo no voy a ser aparadora, yo no me quedo en la casa, yo no me quedo en un taller, yo me voy a una fábrica. Con lo cual, yo no he estado criada por aparadoras, pero mis tías son aparadoras, una mujer que me cuidó en mis primeros años de vida era aparadora y también me ponía a hacer como trabajo de mano con ella cuando me cuidaba de mí. Entonces, vecinas también son aparadoras. Casi todas las personas en Elche tenemos o familia, o conocidos, o vecinos, vecinas que trabajan en la industria del calzado o que son aparadoras. ¿Y trabajan en casa? Muchas veces sí, antes... Claro, porque decías, tu madre decía, yo voy a la fábrica, porque claro. Si no, trabajan incluso en su propia casa. Sí, totalmente. Antes había más aparadoras en las fábricas, todavía quedan unas pocas, pero en su mayoría luego fueron yéndose a talleres y sobre todo a las casas. Se hacía un poco lo que viene siendo la invasión privada, el volver a llevar a la mujer a los espacios privados, con lo cual la gran mayoría ahora mismo trabaja desde sus casas o eso, en talleres que pueden ser legales o ilegales. Perdóname. No, te iba a preguntar que en un artículo reciente del País se decían que una aparadora puede cobrar 2 euros la hora y trabajar 10 horas al día. No sé si tú que estás más en contacto, esas es las condiciones normales de...
Claro, las aparadoras cobran por par hecho. Entonces, un par te puede costar eso, 2-3 euros, unos céntimos más bien, y luego todo lo que recoges a través de todos los pares que haces a lo largo del día pueden ser eso, 2, 3, 5 euros como muchísimo, y 10 horas, igual 12 y 14 también. Es decir, te pagan por par que tú haces y estamos hablando de céntimos. Exacto, antes eran más pesetas, porque claro, una aparadora puede hacer, no sé cuántos pares puede hacer al día, pero si fuese a euros, a lo mejor te saldría 30, 40, 50, si vas así muy rápido. Claro. Pero no vas muy rápido. Es que si lo piensas, esas marcas de las que tú hablas están intentando competir con China, donde estas condiciones, pues supongo que también serán generalizadas, claro. ¿no? O sea, que es lo que hablábamos antes, que está a la vuelta de la esquina. Vosotros entrevistasteis para hacer el libro una veintena de aparadoras. ¿Os costó mucho que se abrieran, que os contaran su situación? ¿O encima tienen miedo para perder lo poco que ganan? Pues depende un poco de los casos. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, en el libro hay mujeres que no enseñan su cara, aunque sí el nombre. Hay mujeres que no enseñan la cara ni el nombre, pero sí cuentan su historia. Hay muchas veces, o sea, por ejemplo, en Elche hay población gitana que también hace una parte del calzado que también es muy importante. Intentamos contactar con ellas para saber cómo se ocupaban ellas del calzado y fue imposible también. Tenía 2 entrevistas así que me habían dicho que sí, se me cayeron a la última hora. Sí. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas o de población inmigrante que también tiene miedo a hablar porque, claro, muchas veces son inmigrantes ilegales, están explotadísimos, viven una precariedad tanto social como capital increíble y no te pueden hablar porque es que a lo mejor también se meten ellos en problemas o las mujeres con las que trabajan o su familia y pierden tanto su derecho a estar aquí como su trabajo, como todo lo que tienen. Entonces, ¿durante cuánto tiempo estuviste hablando con ellas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿El proceso del libro durante cuánto tiempo fue? Pues las entrevistas fueron a lo mejor 6-7 meses, luego pues todas las transcripciones, la edición, la corrección y luego también las fotos, que se nos complicó un poco porque claro, tanto Bea como yo vivimos en Madrid y el fotógrafo, que es Salvador Fenol, que es un fotógrafo estupendo, también vive aquí en Madrid, aunque él es de Callosa de Segura, que es un pueblo cerca de Elche, en la Vega Baja. Entonces nos costó un poco ir para hacer todas las fotos, cuadrarnos con ellas también, porque muchas de ellas trabajaban y aparte pues hubo una pandemia, con lo cual se alargó un poquito el proceso. Pero... ¿Y hay algún movimiento? Porque es verdad que las Kellys, cuando yo decía se hicieron oír, hubo un momento que se hicieron oír. ¿Hay algún movimiento reivindicativo o no? Sí, justo en 2018 fue cuando empezaron a salir las asociaciones de aparadoras, empezó con una en Elche y luego fueron disgregándose, ahora hay 3 si no me equivoco, 2 en Elche y una en Elda. Y entonces sí que nacieron un poco de la mano de las Kellys de Alicante, o sea, siguieron mucho su estela, de hecho nos parecía un movimiento a seguir, nos pareció muy inspirador y el hecho de que las Kellys y las aparadoras se cogiesen de la mano diciendo nosotras también hemos sido súper invisibles durante tanto tiempo, nos pareció tan inspirador porque se ayudaron mucho mutuamente. Cuando hablamos con las mujeres de la Asociación de Aparadoras de Elche, nos hablaban de que hacían reuniones con las Kellys de Alicante. Entonces, eso fue un movimiento de compromiso y de sororidad increíble. ¿Y en qué situación está ahora? No sé si hay alguna iniciativa, alguna propuesta para intentar regularizar esta situación. Hubo un convenio del calzado en 2019, pero claro, a lo mejor era tenerte más en cuenta las horas nocturnas o pagártelas más, o tenerte en cuenta las horas extra, ayudarte a que los espacios fueran más salubres, pero claro, eso se aplica a las fábricas legales, a los espacios legales, entonces todas estas aparadoras, como la mayoría sí que son ilegales o trabajan en sus casas, por ejemplo, existe un contrato domiciliario en el cual cobran menos que las mujeres que trabajan en las fábricas. Entonces, al final, como realmente no es legal, el convenio no les ayuda, no se puede aplicar a ellas. Entonces, ahora mismo el movimiento es el que se está haciendo desde las asociaciones, intentando que se les escuche, se reconozca años de trabajo, se les mejore las condiciones y se les dé un poco de amparo. Sumen a eso, que ahora te preguntaré por ello, los problemas de salud que se pueden derivar de un trabajo como este, pero quiero mirar un momento la precariedad laboral a través de una exposición que se puede ver ahora en Barcelona, que ha estado antes en otros sitios de nuestra geografía, que en breve se podrá ver en ciudades como Valencia. Les hablamos de Sobrevivir a los campos de fresas, una exposición sobre la realidad de las recolectoras que migran desde Marruecos, sobre todo, para hacer este trabajo en nuestro país. Pablo Tosco es fotoperiodista, premio World Foto de este año, buen amigo de Nacho Carretero, responsable de las fotografías. Es su mayor título. Sí, es que tenía que haber empezado al revés. Responsable de las fotografías de esta exposición después de haber convivido durante 1 año y medio con las mujeres que abandonan Marruecos para trabajar en la recogida de la fresa en nuestro país. Pablo Tosco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el convite, muchas gracias. A ti por acompañarnos. Estabas escuchando lo que Gloria nos estaba explicando sobre la realidad laboral de las aparadoras. En el caso de las recolectoras de fresas, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven?
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de documentar todo el proceso, ¿no? Desde la contratación en origen, de cómo empresas españolas, junto con la connivencia, en este caso de Anatec, que sería como la colocadora de puestos de trabajo en Marruecos, cómo reclutan a mujeres de las zonas rurales, mujeres atravesadas por múltiples opresiones, por ser mujer, luego al venir aquí a España por ser migrante, por venir de un entorno de pobreza, por venir de una zona rural, fundamentalmente muchas mujeres que no han atravesado un proceso educativo, o sea que se encuentran en una situación así de analfabetismo. Estas mujeres son las reclutadas por empresas españolas, fundamentalmente de Andalucía y de Huelva, y que con un contrato de origen les permite trabajar de manera legal durante 3 meses en estas explotaciones agrícolas, en unas condiciones que no son las que le comentan una vez que las reclutan. Estas empresas van a estos pueblos ofreciendo condiciones laborales de vivienda dignas, y con lo que se encuentran es totalmente lo opuesto. ¿Cuáles son las condiciones, Pablo, con las que se encuentran? Es decir, cuando van a buscarlas les dicen te pagaremos, podrás vivir tendrás tu vivienda, pero cuando llegan aquí, ¿las condiciones reales cuáles son? Las que hemos podido nosotros documentar y levantar a través de las denuncias de las mujeres, que es muy difícil, o sea, son mujeres que han tenido que poner en palabras muchas de las violaciones y las vulneraciones de derechos a las que han estado sometidas. Eso ya es un paso enorme, poder poner en palabras y denunciar. Y lo que nos comentan es que hay una distancia enorme entre lo que les prometen, una vivienda digna quizás con agua caliente, una cocina, cama, un sitio donde reponerse y recuperarse después de las jornadas enormes de trabajo. No es así, están en muchos casos hacinadas personas que viven 17, 18 personas en una misma casita con 3 habitaciones, quizás una ducha y un baño y una hornalla de cocina. Las jornadas laborales no responden a lo que les han prometido, quizás las exigen mucho más, sin en muchos casos, en la mayoría de los casos, pagarle lo que les corresponde. Y luego, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con la protección y el acompañamiento y el suministro de una vida digna, ¿no? O sea, personas que quedan totalmente aisladas en las fincas, sin posibilidad de ir a un supermercado a buscar comida, sin tener acceso a agua limpia y después sin tener, por ejemplo, un seguimiento de su salud, a lo que están expuestas en estas fincas, ¿no? Hablábamos con personas que están vinculadas podríamos decir como la auditoría o al monitoraje sanitario, y solamente el 3% de las personas que trabajaban en estas fincas habían pasado por una auditoría sanitaria previo a comenzar su trabajo, ¿no? Eso también te da pistas para saber en qué condiciones se las cuida, se las protege o se las contiene y se las acompaña en estos trabajos. Es curioso porque esta realidad que describe Pablo, la que describe Gloria, en realidad son realidades que tenemos aquí al lado, cerca, bastante accesibles. Es que cualquiera puede coger un coche e irse a un campamento de recolectores o a la vendimia o en condiciones absolutamente intolerables y solo de vez en cuando se destapan, entran un poquito en la agenda política, se habla y vuelven a desaparecer. Hay cierta ceguera. Por ejemplo, cuando fue la pandemia y todos nos quedamos confinados en casa, pues se destapó que había familias que compartían habitaciones, varias familias viviendo en una habitación, pero necesitamos una pandemia y que nos confinaran para darnos cuenta de eso. A veces entra ahí, nos damos cuenta que hay muchos mundos en el que vivimos. Pero se sale, Nacho, sin solucionarlo. Es decir, nos dimos cuenta en la pandemia y decíamos, bueno, pues los contagios en la gente que compartía pisos, que compartía habitaciones, evidentemente, pero ya está. A eso me refiero, que de vez en cuando se hacen visibles y vuelven a sumergirse. Porque suelen prosperar, Pablo, las denuncias de abuso laboral o de otro tipo que se den en este ámbito. Bueno, con muchas dificultades. Creo que somos conscientes de que en el año 2018 en los medios de comunicación salió una situación tremenda de abusos, de maltrato, de vulneración de derechos hacia las mujeres marroquíes trabajadoras. En algunos casos una empresa, Doñana 1998, subió en un bus con la intención de deportar a estas mujeres porque habían denunciado abusos y cómo habían sido forzadas a ejercer la prostitución, porque no se les pagaba su salario. En muchos casos hay una penalización por levantar la voz y no se las convoca para trabajar y quedan totalmente encerradas en estas viviendas hasta que de alguna forma el empresario decide levantar esa penalización y volverlas a convocar a la jornada laboral. O sea, situaciones de vulneración de derechos y en el caso de las denuncias de las mujeres, pocas,
porque hay mucha dificultad en la zona de Andalucía por la connivencia de los diferentes las administraciones y los poderes de poder darle cabida a estas denuncias y darle un seguimiento, ¿no? En este caso, las mujeres que hemos podido nosotros documentar que denunciaron esta empresa, Doñana, en 1998, tuvieron que salir de Andalucía y hacer la denuncia fuera de Andalucía. Déjame, Pablo, que le quiero preguntar a Gloria una última cosa, que si no me quedaré sin tiempo. Te preguntaba por los efectos en la salud, además de las aparadoras, es decir, que es otra de la invisibilidad. ¿Qué efectos tiene sobre la salud este trabajo? Pues tanto psicológica como física. Por ejemplo, como estás tantas horas encogida sobre una máquina, se te engarrota todo el cuerpo, tienes la columna y los huesos, la espalda fatal, los músculos se te atrofian un poco. Claro, nadie reconoce tu enfermedad como enfermedad laboral ni nada de esto, evidentemente. De hecho, hay unos testimonios que dicen que una mujer, que es lo que dices, es una enfermedad laboral, y va al médico y le preguntan, ¿has tenido algún accidente recientemente? Y ella decía, no, es que trabajo como aparadora. Mi trabajo es un accidente. Gloria Molero, Pablo Tosco, muchísimas gracias a los dos por acercarnos esta realidad, acercarnos una realidad tan cercana. Qué curioso, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte. Un beso, Pablo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Comando N, en Ser Podcast. You're so fucking special. Nos adentramos ya en el espacio dedicado al planeta, en el que Nuño Domínguez nos invita y nos ayuda a mirar la vida desde el punto de vista de la ciencia, y en el que Nacho Carretero y yo desvelamos lo poco que sabemos de este mundo. Especialmente interesante, creo que muy poco debatido y estudiado el asunto del que hablamos hoy, Nuño, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, porque partimos de que genéticamente somos distintos, el XX y el XY. ¿Qué es esto? ¿Qué supone esa diferencia? ¿O qué consecuencias tiene esa diferencia? Lo más interesante es que no lo sabemos del todo. O sea, que es una cosa que es intrínseca al ser humano y que no conocemos del todo el impacto biológico de tener dos cromosomas X como tienen las mujeres y un X o una Y y una Y que tienen los hombres. Pero sí que se saben cosas. Y en este cromosoma X hay muchos genes que están relacionados con el funcionamiento del sistema inmune y que pueden explicar por qué las mujeres, por ejemplo, mueren menos de COVID, o por qué tienen un sistema inmune más efectivo y combaten mejor las infecciones. Y también la otra cara de la moneda, por qué las mujeres sufren más enfermedades autoinmunes, tienen un sistema inmune más activo que al final se puede volver contra ellas y generar esas enfermedades autoinmunes como la artrosis, etcétera, que sufren mucho menos los hombres que las mujeres. Y podríamos explicar, es verdad lo que tú decías, Edo, que si da la sensación que mueren más hombres, bueno, está certificado que mueren más hombres de COVID, o que les afecta más gravemente a los hombres el COVID que las mujeres, ¿no? Claro, ¿y por qué se muere de COVID? No mueres por la infección, mueres realmente por un desajuste de tu sistema inmune, por una sobrereacción de tu sistema inmune. Tu sistema inmune reacciona de una forma poco eficiente. Y es por eso, en parte, que mueren más hombres que mujeres, porque además el sistema inmune de los hombres envejece antes que el de las mujeres, por lo menos, o sea, en torno a 5 años antes. Y también, por ejemplo, que en los trombos, los escasos casos de trombos que hay relacionados con la vacuna, insisto, escasos casos de trombos relacionados con la vacuna, o que se está estudiando si están relacionados con la vacuna, afectan a mujeres. Escasísimos. Y sí, afectan la mayoría a mujeres. Y se está pensando que el trombo puede ser una reacción autoinmune. O sea, volvemos a que tal vez esa mayor eficiencia o mayor activación del sistema inmune de las mujeres pueda estar explicando por qué ellas, dentro de esos casos rarísimos, son mayoría, ¿no? Ahora mismo voy a presentar a nuestra invitada, pero ¿es cierto que por cada estudio hecho con ratonas hay 5 en el que usan exclusivamente machos? Eso es brutal. Hasta hace pocos años que se han empezado a poner normativas para intentar equilibrar esto. La mayoría de los ratones que se utilizaban para investigar cualquier fármaco eran machos, porque era más fácil. Era todo, los resultados eran más claros. Porque al si metes 50 ratonas y 50 ratones, los resultados no van a ser tan claros si solo
metes de un sexo. Pero ¿no? que no Porque, sean tan claros dice algo. Claro, por supuesto, entonces el no, resultado está desviado. Claro, al final acabamos con fármacos que sabemos que funcionan para ratones, pero no para ratonas. Siempre igual, y el hasta desde los 50% de la ratones. población, claro. María Teresa Ruiz Cantero es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, especializada en prevención y salud pública con perspectiva de género. María Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Sé que empiezo preguntándote algo muy directo, pero a raíz de lo que estábamos hablando ahora con ellos dos, ¿crees que falta perspectiva de género en medicina, en ciencia? Absolutamente. Desde los años 90 empieza a haber publicaciones científicas en donde se evidencia lo que estaban diciendo los compañeros, que es que las muestras de los estudios están hechas mayoritariamente con hombres, con lo cual se conoce mejor la historia natural de las enfermedades e incluso la eficacia de los tratamientos y los efectos secundarios de los tratamientos en hombres que en mujeres. Y esto, 30 años después, con un montón de evidencia científica publicada en las mejores revistas, que quiere decir de mayor factor de impacto, todavía no se han transmitido a las facultades y por ello luego se producen sesgos de género en la atención sanitaria en perjuicio de las mujeres. Poníamos el ejemplo por los trombos relacionados, o que se está estudiando si están relacionados con la administración de la vacuna, que afectan a mujeres. ¿Esto querría decir que no se hicieron pruebas con mujeres o suficientes pruebas con mujeres, por ejemplo? A ver, en el caso de los ensayos clínicos con AstraZeneca hay más mujeres que hombres en las muestras, pero no se han hecho estudios comparativos por sexo, con lo cual no sabemos si los efectos secundarios que tuvieran, ya desde origen hubieran podido saber, si hubieran hecho el análisis estratificado por sexo, que se producen sobre todo en las mujeres. En el caso de Pfizer sí que han hecho comparaciones en cuanto a la eficacia, pero no en los efectos secundarios, que han sido pocos. En ambos casos han sido pocos. No, el tema aquí es que, claro, estamos hablando de unos efectos secundarios tan raros que es imposible montar un ensayo clínico que pueda mostrarlos antes de aprobar la vacuna. Pero sabiendo, y ya me aparto de la vacuna, pero sabiendo que las reacciones en el cuerpo son diferentes en los hombres y en las mujeres, ¿por qué no se estudian más con mujeres, o al menos igual con mujeres que con hombres? Lo digo por lo de los ratones o con ratonas, claro. O sea, si se sabe que somos diferentes, que la reacción de los cuerpos por el sistema inmune, como decía Nuño, esto es una cosa que es una evidencia, ¿por qué no se experimenta más con las mujeres, con el sexo femenino? Respondo yo. Sí. Básicamente las mujeres tenemos una variabilidad hormonal, sobre todo las mujeres en la etapa fértil, que hace que se compliquen los ensayos clínicos, porque tienes que tener muestras representativas de diferentes momentos del ciclo del mes, ¿no? Del ciclo estrogénico. Sí. Y esto encarece los estudios. Esto por una parte. Además de que los complica, como estaban diciendo los compañeros, porque tienes que hacer estudios por subgrupos, digamos, no solo de edad, sino también del momento del ciclo del periodo estrogénico, ¿no? Y todo esto lo encarece. Esta es la principal razón. Luego, siempre se ha tenido mucha preocupación por el hecho de que a la hora de hacer un ensayo clínico con fármacos puede afectar un potencial embarazo. Pero esto es un problema, porque luego cuando las mujeres se quedan embarazadas no tienen medicamentos porque no han sido evaluados. Claro. No hay medicamentos que pueda garantizar la seguridad del feto. Entonces, yo creo que es el principal problema, la complejidad y el encarecimiento del ensayo clínico. Y de hecho, más allá del coronavirus, que en realidad la diferencia biológica entre hombre y mujer genera un debate brutal, no solo científico del que estamos hablando, sino que se traslada luego a todo el debate social, casi ideológico, que parte de una cosa que sigue sin estar del todo clara, ¿no? Y yo estaba pensando también, siendo muy mala, cuando te preguntaba por qué no se hacen más ensayos en mujeres, porque históricamente, y espero que esto se esté revirtiendo y se va a acabar revirtiendo, claro, la ciencia era patrimonio de los hombres durante mucho tiempo. Si las mujeres hubieran estado en la primera fila, seguramente se hubiera experimentado también más en mujeres. Esta mañana hablaba con Luis Montoliu, que es investigador del CSIC, para preguntarle la normativa, ¿no? Si tenemos algunas recomendaciones que pidan que los científicos utilicen igual número de mujeres, de machos que de hembras. Y en Estados Unidos existe una norma desde el 2014 por ahí, aquí la hay también, pero no se sigue, no se está respetando, seguimos igual. Yo quería decir que desde 1994 la FDA
Food and Drug Administration en Estados Unidos tiene unas recomendaciones. En la EMA no quiere. De hecho, hay un lobby en Bruselas intentando que haya unas recomendaciones parecidas a las existentes en Estados Unidos. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángels. La ciencia es tan androcéntrica, y sigue siéndolo, que no se considera que los resultados de los ensayos clínicos se puede aplicar también a mujeres. Pongo un ejemplo que es muy paradigmático. En el año 2016 se intenta comercializar en Estados Unidos la Viagra femenina, le llaman así. Es el Flibanserin y se le llama ADI, ¿no? El producto comercial. Yo me entero, eso como a principio de año, me entero en junio por la revista JAMA, la revista de medicina interna de Estados Unidos, que se había hecho un ensayo clínico para comprobar algo que había sonado, que son las reacciones cruzadas con el alcohol de este producto. Y en el artículo hacia el mes de julio, aplaudía que la empresa farmacéutica hubiera hecho un ensayo clínico para comprobar si efectivamente había reacciones cruzadas. Pero decía, lo que no se comprende es que se hayan estudiado a 27 sujetos, donde 25 son hombres y 2 son mujeres. No para un fármaco que se lo van a tomar las mujeres. No es verdad. Parece un chiste. Esto es mala ciencia, simplemente. ¿Sabes? Y luego, al final, en otras cosas, por ejemplo, en los infartos, ¿no? Habitualmente escuchamos los síntomas del infarto y siempre pensamos que los síntomas del infarto son los mismos para el hombre que para la mujer, porque solo conocemos los síntomas del hombre. Nosotros nos pensamos que es para todos. Y esto no es así, ¿no, María Teresa? Las mujeres tendríamos unos síntomas diferentes al del hombre. Efectivamente. De lo que más se conoce en cuanto a sesgos de género de atención sanitaria justamente es de los de los estudios sobre sesgo de género en el infarto. Se publicó un estudio en 1991 con 60.000 pacientes de Harvard y New Haven, 2 hospitales, donde evidenciaban que había un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en cuanto a pruebas de revascularización y coronariografías en mujeres que en hombres. Esto ha seguido habiendo muchísimas publicaciones y ahora mismo sabemos que el infarto en las mujeres no cursa igual que en los hombres. En las mujeres es un dolor más bien en el lado derecho, en el hombro, tiene como sensación de náuseas, de vómitos, es muy inespecífico. Mientras que en el hombre es el infarto de libro y de película, que todos sabemos, ¿no? Dolor precordial en el lado izquierdo, con irradiación al brazo izquierdo también. Y además, si se sospecha, se hace un electrocardiograma y hay una ondita que sube, que se llama segmento ST, que siempre sube en el infarto en los hombres y casi nunca sube en el infarto de las mujeres. Claro. O sea que ni en síntomas ni en signos son iguales. Pero en cambio el que se populariza son los síntomas de los hombres. Efectivamente. Y entiendo que esto también ha tenido un impacto negativo en las mujeres que tienen un infarto, porque no se las trata tan rápido como a los hombres, ¿no? Evidentemente. El tema del retraso diagnóstico es muy importante porque pasado 1 o 2 horas, sobre todo si afecta a una zona vital, la irrigación donde está el infarto, pues la posibilidad de morir es muy elevada y hay evidencias científicas, muchas, sobre este tema. La Universidad de Copenhague hace 2 años publica un estudio realizado a lo largo de 21 años en 7 millones de hombres y mujeres atendidos por su Sistema Nacional de Salud y evidencia que hasta en 700 enfermedades hay un retraso diagnóstico mayor en mujeres que en hombres. Y solamente en una, que es la osteoporosis, que no se sospecha tanto en hombres como en mujeres, porque se está pensando en la posmenopausia, ¿verdad? Había un mayor retraso diagnóstico en hombres que en mujeres. Y la conclusión es que el Sistema Nacional de Salud tenía que pensar que las enfermedades, en cuanto a la presentación clínica, es diferente en ocasiones en hombres y en mujeres o viceversa. Y hablábamos antes de los efectos del COVID o las consecuencias del COVID en hombres y mujeres, pero la manifestación, los síntomas del COVID, ¿son iguales en hombres que en mujeres? No son iguales. Yo digo que estamos asistiendo, o yo estoy asistiendo, visualizando, ¿no?, la generación de un nuevo sesgo de género en otra patología, porque pasa exactamente igual que en el infarto. Y en parte de la responsabilidad de esta mortalidad que parece que es superior en hombres que en mujeres, yo creo que es artificial, es un problema metodológico, no solamente real, que estoy de acuerdo en que hay una diferente inmunidad en mujeres que en hombres. Lo que sucedió es que la Organización Mundial de la Salud definió la COVID como una enfermedad respiratoria, básicamente en enero del 2020. Sí. Luego, los diferentes informes, y los vas siguiendo, en marzo sigue lo mismo, pero no es hasta más tarde que sabemos, ¿no?, que la COVID cursa de otras maneras, además de como problema respiratorio. Es decir, y de hecho las mujeres
mujeres cursa más con vómito y náuseas, o sea, es un problema de presentación digestiva, además neurológico. Todo este tema de la agnosia, ageusia, la pérdida de olfato sí, y más gusto que en los es hombres. más prevalente en hombres que mujeres, así como también problemas de piel, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que como realmente, sobre todo, pensábamos en la COVID como un problema que cursa con una neumonía, sobre todo, que es lo que agrava la enfermedad, pues ingresaban más hombres que mujeres en los hospitales y probablemente este es el problema que subyace a que parte de la mortalidad esté de las mujeres fuera de los hospitales, en concreto los geriátricos, como el INE ya ha demostrado. Que no esté tan controlada. María Teresa, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Pues de nada, muchas gracias un beso. por el interés. Muchas gracias, un beso. un saludo. A vosotros dos, hasta la semana que viene. La verdad es que no sabía que había tal sesgo en la ciencia. Totalmente. Y las consecuencias son importantísimas, son vitales. Totalmente, sí. A mí lo del infarto, cuando lo estuve leyendo, me parece... y bueno, tiene relación directa con lo que decías, la nula presencia de las mujeres en la ciencia hasta hace 2 días. Eso es. Hasta la semana que viene, cuídate. Eso haré. A todos. We have taken different roads. We have gone our separate ways. And though there may be many miles between us, in my heart the love remains. It will not change. Hoy por hoy, Àngels Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? ¿Qué significa que no sientes? Faltan 3 días para que celebremos el Día del Libro, como siempre, el 23 de abril, y lo celebramos en tal fecha porque es cuando fallecieron Cervantes, Shakespeare, Enca Garcilaso de la Vega. La fecha, además, coincide también con el día en el que murieron o nacieron otros escritores. Josep Pla murió un 23 de abril, Nabokov nació un 22 de abril, casi. El Día Internacional del Libro se creó en honor a todos estos autores fallecidos, pero hoy nosotros nos ocupamos de uno de ellos, de Cervantes, y en la sección de lengua, para preguntarnos qué huella del Quijote hay en nuestra lengua de hoy y cómo el prestigio de la lengua cervantina originó en nuestra lengua palabras y refranes concretos. Así que inmediatamente nos vamos a Radio Sevilla. Ahí está Lola Pons, nuestra historiadora de la lengua. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Ángels. A ver, la primera pregunta, ¿qué huella deja Cervantes en nuestra lengua? Pues quizá la huella mayor es la más intangible. La primera parte del Quijote se publica en 1605, la segunda en 1611 y alcanza tanto éxito que hoy, por ejemplo, el español puede ser llamado la lengua de Cervantes. Cervantes se ha convertido en nuestra gran autoridad literaria, es el centro de nuestro canon literario y esto tiene también un efecto sobre la inspiración literaria de escritores de España y de otros lugares y claro, sobre la lengua influyen estructuras, en palabras concretas que emanan de él. ¿Pero esto es por un prestigio reciente de la obra o es algo antiguo? Esto es muy antiguo. Piensa que El Quijote fue un exitazo editorial inmediato en España y en el extranjero. Ya en 1612 hay una traducción al inglés, en 1614 al francés, en 1622 al italiano. No sabemos cuántos ejemplares circularon de forma inmediata en España, pero en la segunda parte del propio libro Cervantes dice que lleva casi 30.000 impresos si el cielo no lo remedia. Y eso es mucho, porque la España de entonces es una España de 7 millones de habitantes, donde hay muy poquitos alfabetizados, quizá un 10% de la población. Se leyó mucho El Quijote, pero hasta los que no lo habían leído lo conocían, como hay mucha gente que no ha leído esta obra y que sabe quién es el Quijote y quién es Sancho Panza. Fíjate que, por ejemplo, las fiestecitas que se hacían en el 17, por ejemplo, en la corte, mascaradas, homenajes al rey, pues en esas fiestas sabemos que hay gente que se disfraza de Sancho, que se disfraza del Quijote. Tú piensas, Ángels, que una novela que saliera este año, sin que esté adaptada al cine ni nada, provocase que los carnavales del año próximo media España se disfrazara de los personajes de tal obra. Claro. ¿No? El efecto es inmediato y en la lengua, claro, es muy visible ese efecto. ¿Qué palabras concretas usamos gracias a Cervantes?
Pues a ver, lo más básico, lo más fácil de entender, pues que en nuestros diccionarios del español hay palabras como quijotismo, quijotada, quijotería, quijotesco y hasta quijotesa, que es la mujer que posee las cualidades de un Quijote. Esto ya desde el 17 hay palabras de este tipo en circulación. En el siglo XIX ya circula la palabra cervantismo como el área de estudio de quienes investigan sobre Cervantes, y todas estas palabras derivan del mismo sitio. Hoy decimos que alguien es un Quijote si nos referimos a que es muy soñador, muy idealista. ¿Y Quijote significaba algo antes de la famosa novela? Pues Quijote era una cosa, un objeto, una pieza de la armadura. En concreto era la pieza que se destinaba a cubrir el muslo. Proviene de la palabra antigua cuixot. Cuixa era muslo. ¿En catalán es así? En catalán es así, efectivamente. Sí. Y ese nombre de Quijote Cervantes lo elige de forma obviamente deliberada para evocar una pieza de esa antigua armadura caballeresca que era ya una antiguaya en el 17, pero claro, el Quijote se la pone porque se ha vuelto loco. Claro, y además del Quijote, ¿otros personajes se quedaron para siempre en nuestra lengua? Claro, son todos estos personajes que fueron nombres propios en el Quijote y hoy para nosotros son adjetivos o nombres comunes. Un Rocinante, pues un caballo endeble. Una Dulcinea es para nosotros hoy una mujer a la que se aspira como si fuera un ideal. Es el caso también de Maritornes, aunque la pobre ha corrido peor suerte, porque una Maritornes es una mujer fea, ordinaria, por la Maritornes de la novela cervantina, claro. Y decías que hay palabras que usamos gracias a que Cervantes las puso en el Quijote. Pues sí, mira, le pasa por ejemplo a la palabra soez. Soez significa bajo, grosero, hoy la usamos mucho gracias a Cervantes, porque esta palabra sí se utilizaba en los orígenes del castellano, pero se estaba perdiendo. En el siglo XVI era una palabra anticuada. Cervantes, con mucha habilidad literaria, pone en boca de su protagonista esta palabra. El Quijote habla la antigua, ha leído muchas novelas de caballerías que tienden a recrear ese pasado lejano e irreal, y cada vez que Don Quijote se enfada con uno o con otro, los llama cosas como soez y baja canalla. Al final Cervantes consigue hacer popular esa palabra, o sea, gracias a Cervantes ha renacido el adjetivo soez. Lo mismo pasa con otra palabra que hoy usamos mucho y que de hecho hace unos años era una especie de lema político, talante, ¿te acuerdas de eso del talante? Vamos, el talante. Pues si decimos talante en español hoy es por Cervantes, porque esa palabra estaba moribunda. De nuevo se puso en boca del Quijote y el prestigio literario de la obra prestigió la palabra y contribuyó a que se recuperase. Y luego del Quijote han salido también muchas frases que se han quedado en nuestra lengua, ¿no? Como refranes de uso común, de refranes para siempre. Sí, a mí mi favorita de todas ellas es este refrán que dice el Quijote cuando un carretero le enseña dos leones que están enjaulados y que están muy hambrientos, ¿no? Con el fin de atemorizarlos. Y dice el Quijote, bueno, leoncitos a mí leoncitos y a tales horas, ¿no? Y ese leoncitos a mí, para decir que no nos vamos a milanar ante algo, me gusta mucho. Pero después también hay mucha falsedad. Esto de la fake news también se aplica a la cita cervantina, porque eso de ladra, luego cabalgamos, pues eso no está en el Quijote. Ah, no está en el Quijote eso. Esto no lo dice nunca el Quijote, eso no está en el libro. Ladran, señal que cabalgamos, esto sale en un poema del 19 de Goethe. Y ya para terminar, Lola, ¿qué es un vaciyelmo? Esta es una palabra inventada por Cervantes que le podemos dar más uso aún del que ya le damos. A ver, la explico. Una bacía, escrito con B, es una vasija cóncava que tiene un agarre semicircular en el borde. Y las vacías eran usadas por los barberos para ir remojando la barba del cliente. Pues bien, el Quijote se empeña en que una bacía que ha visto es en realidad un casco de maravilla, un yelmo. Y el barbero con el que discute insiste que eso no es un yelmo, que eso es una bacía. Y Sancho resuelve la pelea diciendo que ni bacía ni yelmo, sino que eso es un vaciyelmo. Pues bien, una solución vaciyélmica es la que pretende combinar dos conceptos que están enfrentados mediante una imposible fórmula híbrida. Piensa, por ejemplo, que yo cree un café con sin azúcar, que tenga azúcar y no tenga azúcar, ¿verdad? Pues algo así es una solución. Una buena comparación. Cervantes y poesía, ¿cómo lo ligamos, Lola? Pues Cervantes quiso ser poeta, aunque él mismo dudaba de su capacidad, decía que el cielo no le quiso dar esa gracia, pero bueno, es autor de poemas, en el Quijote aparecen varios poemas en boca de personajes, y si te parece podemos acabar con uno de esos poemas que están dentro del Quijote. Vale. En concreto, le pido a los oyentes que se fijen porque esto es un ovillejo, que es un poema muy típicamente español que disemina palabras y después las recolecta. ¿Quién menoscaba mis bienes? Yo te ayudo, ¿no? Tengo que responder. Vale, vuelvo a empezar. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¡Qué bien, Lola! Hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. Un beso. Feliz Día del Libro. Caballero soñador, hey Don Quijote, fila el código de honor. Tu señora Dulcinea se pasea por tu frágil corazón. The number you have reached has been disconnected. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hablamos de tecnología y hablamos de tecnología con Jaime García Cantero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Hoy tenemos una sección especial porque vamos a hablar con la responsable en España de una de las empresas más importantes del mundo. Porque si hay una acción que define el siglo XXI es teclear en Google las palabras clave de lo que queremos saber, sea lo que sea. Si tú escribes Google en Google, ¿qué te viene? La metabúsqueda, ¿no? Esto es buscar al buscador. Bueno, pues por supuesto aparecen muchísimas cosas diferentes, cosas que muchos sabemos, ¿no? Como que es un proyecto que surgió hace 25 años, como proyecto universitario de sus dos fundadores, hace 25 años, que parece que fue hace muchísimo más, que 2 años después se convirtió en una compañía y que hoy pues cotiza en bolsa con su matriz Alphabet y vale algo más de 1,5 billones de los nuestros, de los de 12 ceros. De los españoles. De los 12 ceros, que es, para que nos hagamos una idea, es un poquito más del PIB entero de nuestro país. O sea, una cifra bastante grande. Y luego, ¿tú cómo crees que ha cambiado nuestras vidas? Pues las ha cambiado mucho. Yo creo que además describe bien nuestras vidas. En este ejercicio de metabúsqueda me parecía interesante también buscar lo que otros buscan, ¿no? Porque Google hace público las cosas más buscadas. Lo más buscado en el año 2020 fue un concepto que es ¿por qué? Me parece muy interesante ver que el año 2020 fue el año de la búsqueda de los porqués. Y ayer, buscando qué era lo más buscado ayer, pues lo más buscado era la última película de Marvel y el despido de José Mourinho. Entonces me pareció esto de superhéroes y supervillanos juntos en el buscador. Yo he contribuido a esto porque esta mañana he buscado, porque quería escribir sobre esto, y he buscado el despido de José Mourinho porque no recordaba los millones con los que le habían despedido. Y, o sea, yo he contribuido a esto. Has sido una de las que ha estado en esa búsqueda. Pues fíjate, tú y otros 500.000 personas habéis buscado esta mañana por José Mourinho. Decías nuestra vida, pensemos que Google, además de un buscador, y ahora nos lo contará Fuencisla, es muchísimas más cosas. Yeah. Todos vemos, incluso subimos vídeos a YouTube, que es parte de Google, utilizamos móviles Android, una parte amplísima de la población, que es un sistema operativo que es de Google, y hacemos cosas tan básicas como buscar en los mapas de Google para llegar a nuestro destino. Así que es una compañía muy presente en la vida de muchas personas. Y esto, volviendo a la Marvel, pues es un gran poder y una gran responsabilidad. Hay toda una generación esa que tiene menos de 25 años que no se pueden imaginar cómo era la vida antes de que existiera Google, donde tenías que ir a buscar el despido de José Mourinho cuando no existía Google. Bueno, si escribes en Google directora general de Google para España y Portugal, el nombre que aparece es Fuencisla Clemares. Fuencisla, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. ¿Qué quería ser de pequeña una persona que hoy dirige Google? Pues la verdad es que, mira, en mi casa mi padre era empresario y ha sido la imagen que he tenido. 4 hermanos mayores que también estudiaron empresariales, así que yo pues lo que quería y lo que me hacía ilusión era dirigir una empresa, pero claro, Google entonces no existía, así que nunca me imaginé que podía terminar dirigiendo una compañía como esta en España. ¿Qué es Google? Él nos daba ya las pistas, ¿no? Y nos decía sobre todo cómo ha cambiado nuestras vidas, pero que es algo más que eso que aparece en la pantalla, porque está muy presente en muchas de las acciones que hacemos diariamente. ¿Tú cómo defines Google? Mira, nuestra misión, cuando yo quiero definir Google, comparto nuestra misión, porque creo que explica muy bien lo que queremos hacer. Nuestra misión como compañía, desde que nacimos y que hoy se mantiene todavía muy viva, es organizar la información y hacerla universalmente útil y accesible. Y la podemos organizar pues en forma de links, ¿no? Y ayudar a encontrar información en Internet, o en forma de vídeos, que puede ser YouTube, o también en forma de mapas, que es organizar la información, ¿no? Cartográfica que tenemos y ayudar a la gente. Y si quieres, esa misión de hecho va evolucionando, y ahora cada vez también hablamos más de que esa ordenación, ¿no? que hacemos de la información, lo que tiene que ayudar es a hacer la vida más fácil a las personas. Entonces lo que buscamos es cómo hacemos uso de esa potencia que tiene la tecnología para ayudarnos en nuestro día a día y hacernos la vida mucho más fácil. Y ayudáis también en el posicionamiento de empresas, ¿no? De vosotros depende que cuando tú tecleas algo salga primero una cosa que otra, ¿no? Bueno, nosotros lo que decimos es que al final
cuando tú tienes una buena presencia en Internet y eres una empresa, de hecho, lo primero que deberías pensar es cómo me posiciono mundialmente. Si soy una empresa pequeñita, ya no estoy limitado a vender en mi barrio, ¿no? Que eso es lo que hace un pequeño comercio local. Lo que nosotros decimos es que Internet a empresas pequeñas y a pymes, particularmente españolas, les da la posibilidad de enseñarse al mundo y de ser un escaparate para el mundo, y con una única herramienta poder acceder a la demanda global que puede tener tu producto. Y tenemos fabulosos casos de éxito de compañías que han entendido esto, se han sabido posicionar en Internet, y no solo en Google y de forma orgánica, pero también utilizar soluciones, ¿no?, publicitarias, y hacer crecer su negocio de una forma fabulosa. ¿Y cómo ha cambiado en estos 25 años? Porque tú estás diciendo ahora, o sea, entender las necesidades de la gente. Supongo que la evolución de Google va muy ligada a esto, ¿no? Bueno, o sea, estar observando completamente todo el rato los cambios en la sociedad y las necesidades, ¿no? Sí, piensa que nuestros productos son completamente globales, y yo creo que Google al final te demuestra que no hay tantas diferencias, ¿no?, en cómo usamos la tecnología a nivel global y en distintos países, pero lo que buscamos es resolver grandes problemas que tengan las personas, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces de la prueba del cepillo de dientes. Cuando invertimos en resolver un problema, es un problema que pensamos que puede tener más usuarios que cepillos de dientes hay en el mundo. O sea, que imagínate, ¿no? Tenemos que ser capaces de llegar a más de 1.000 millones de personas. Y eso es la forma en la que pensamos, ¿no? Pues cuando piensas en Google Maps, y fuimos de los primeros en invertir en esto, lo que buscábamos era ayudar a resolver y hacer la vida más fácil a las personas para ir de un punto a otro, ¿no? Y si piensas hoy dónde está ese producto, cómo me ayuda, yo siempre digo, ¿cuántas horas de productividad ahorra hoy Google Maps? ¿Y cuántas discusiones de pareja? Exacto. ¿Y cuántas discusiones de pareja? Que yo creo que Google Maps ha salvado sobre todo muchos matrimonios. Ahí lo dejo. Jaime, métete cuando quieras, que yo si no voy preguntando. Sí, a mí me fascina que sabes que me fascina la tecnología y muchas de las cosas que hacéis. A mí me gustaría que nos contaras... estos 20 años ya los hemos vivido, pero ¿cómo veis que van a ser los próximos 20? ¿No? Habláis y estáis trabajando, tú siempre lo cuentas, de inteligencia artificial, estáis trabajando en computación cuántica. Google nos ha cambiado estos 20 años, pero los próximos 20, ¿qué veremos? Mira, nosotros siempre decimos que más o menos cada 10 años se produce una gran transformación tecnológica. La última realmente que hemos vivido es la de los dispositivos móviles, ¿no? Y para que veáis la transformación tan profunda que genera cada una de estas revoluciones, ¿no? Y siempre decimos que en los próximos 10 años la revolución que viene es la del Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos espera? Nosotros siempre con esta mentalidad que tenemos, ¿no?, y esta misión que os contaba hace un momento, queremos ayudar a hacer la vida más fácil a las personas. Pensamos que gracias a la inteligencia artificial y al machine learning, que al final es una nueva forma de programar a las máquinas que las hace mucho más potentes, vamos a poder seguir mejorando, ¿no?, todos esos servicios y esa utilidad que nos va a dar la tecnología. Y no nos queda ninguna duda que la tecnología va a jugar un papel todavía más crítico en ayudar a resolver algunos de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático, nosotros pensamos que esto es imposible resolverlo sin tecnología, ¿no? El impacto que va a tener, por ejemplo, la tecnología y estas nuevas capacidades en la salud, nuestra capacidad de entender enfermedades, nuestra capacidad de tratar problemas, de diagnosticar enfermedades muchísimo antes, ¿no?, y que se puedan tratar bien, y la capacidad, creo, para desarrollar nuevos tratamientos va a cambiar radicalmente. Entonces, ¿no?, entre grandes problemas que tenemos como grandes enfermedades o el cambio climático, yo creo que la tecnología va a ser absolutamente fundamental. Hay una crítica, Francisca, que siempre sobrevuela a las llamadas cuatro grandes, sea Google, a Facebook, Amazon y Apple, que siempre se critica la acumulación de riqueza y de poder en cuatro nombres. ¿Qué son esto? ¿Cómo se hace frente a estas críticas? Bueno, yo creo que se hace frente primero demostrando nuestra gran responsabilidad, ¿no? Nosotros somos conscientes de que estamos teniendo éxito, de que cada vez somos más grandes y jugamos un papel muy importante en la digitalización, ¿no?, de la sociedad, y eso lo asumimos con una tremenda responsabilidad porque creo que es lo que toca, ¿no? Y creo que lo otro que hacemos y que buscamos es esa colaboración y el ser lo más transparente posible, es el que se nos conozca y que trabajemos de la mano de las instituciones relevantes para poder colaborar y que todo eso que desarrollamos, se entienda
podamos coger feedback además y podamos incluir la visión lógicamente de terceros y que no podemos ir solos, ¿no?, en este camino y en ese desarrollo. Yo creo que ese es el primero. El segundo que os diría también, y en este mundo digital que va tan rápido, yo a veces digo, ¿no?, hoy te va muy bien y mañana te deja de ir tan bien, porque es un mundo que evoluciona rapidísimo. Nosotros decimos que en Internet todo está a un clic de distancia. Qué fácil es, ¿no?, en vez de buscar en Google, cliquear en el otro sitio. Entonces, creo que es importante que entendamos que efectivamente yo creo que estamos teniendo éxito porque estamos ayudando a ese usuario que decíamos, ¿no? Y ponemos a ese usuario en el centro a que esto sea útil, pero somos muy conscientes que el usuario evoluciona y que el usuario cambia de servicio de una forma, ¿no?, relativamente fácil, apenas con un clic, ¿no? Y que este sector cambia a una velocidad de vértigo. Y muchos pensamos, ¿no?, que Google sigue siendo, ¿no?, el buscador de entrada de referencia, pero cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos a nuestros usuarios cómo buscan y te vas al mundo de los viajes, el 56% de los usuarios no busca directamente en Google, busca en servicios especializados de viajes. Y nosotros seguimos concibiendo la búsqueda como que solo es entrar en el buscador a través de Google, a buscar. Entonces, creo que tenemos también que tomar conciencia de que las tendencias, ¿no?, y la forma de usar Internet evoluciona muy rápido. Esas generaciones jóvenes que vienen, por ejemplo, buscan muchísimo en redes sociales, pero a eso no le llamamos buscar. Entonces, bueno, hay que entender muy bien que es un ecosistema que cambia y que nosotros seguimos invirtiendo para seguir evolucionando y no quedarnos atrás, como cualquier otra compañía. ¿Y en qué ha notado la pandemia Google? ¿La gente ha cliqueado más? Al margen de en lo que se busca, ¿en qué ha notado la pandemia una empresa, una tecnología como Google? Pues lo hemos notado muchísimo porque hemos visto cómo se han acelerado muchas de las tendencias de uso que veíamos en la tecnología. Y os doy algunos números que creo que pueden representar la magnitud de la aceleración, ¿no? Hemos notado, por ejemplo, si cojo España, el consumo de YouTube en España ha crecido un 40% año sobre año en el 2020. Y esto no se ha caído ahora, sigue manteniéndose en niveles bastante altos porque hemos visto una tendencia de cambio en la forma de entretenernos, ¿no?, y de consumir en el mundo audiovisual. Por supuesto, las videoconferencias. Nosotros tenemos Google Meets, se ha multiplicado por más de 300 el uso de Google Meets, ¿no? En Google for Education hemos sumado en 5 meses tantos estudiantes a nivel global como teníamos en los últimos 10 años que llevamos trabajando con Google for Education, ¿no? Entonces, el e-commerce, por ejemplo, en España, pues hemos visto que ha crecido a niveles del 70% año sobre año. En definitiva, o sea, realmente creo que la frase que resume es que en un año hemos acelerado lo que deberíamos haber hecho entre 3 y 5 años y no vemos que esa tendencia, habrá un pequeño ajuste cuando todo se libere, volvamos a estar más en la calle, pero no vamos a volver nunca a los números anteriores. Después de esta pandemia, ¿no?, de esta situación, el ejercicio de transformación de país parece más urgente que nunca. Y lo hemos hablado aquí varias veces, el España Digital 2025, la necesidad de transformar las organizaciones, pero también las personas, su formación. ¿Cuál es vuestro compromiso a nivel local con esta transformación país? Mira, totalmente. Nosotros tenemos claro que es el momento, yo creo que tenemos un momento único de repensar nuestro modelo de país y tenemos que aprovecharlo. El plan y la agenda de digitalización del gobierno yo creo que es muy robusta, es un plan que hemos mirado y lo que hemos hecho a nivel local es coger esa agenda y pensar cómo podíamos alinearnos con el plan del gobierno prácticamente línea a línea, ¿no? Dónde Google de verdad puede ayudar, dónde Google de verdad puede marcar la diferencia y ahí es donde hemos querido invertir. Entonces, ¿cómo lo hacemos y cuál es nuestro compromiso? Hemos anunciado hace unos meses que vamos a invertir 650 millones de dólares en los próximos 5 años en la digitalización del país. Abrimos un data center local en España, en Madrid, ese es el primer tema. Segundo tema, inversión también en Málaga con un centro de excelencia en ciberseguridad, que sabemos que es un tema creciente y donde nosotros tenemos una expertise muy fuerte. Y además este centro de Málaga para nosotros lo que buscamos es que sea referencia en toda Europa, o sea, realmente con un foco internacional. Y tercero, para nosotros una inversión muy fuerte en desarrollar capacidades digitales, tanto en pymes como en la sociedad. Entonces, lamentablemente, España va por detrás. Los estudios nos dicen que 43% de los españoles no tienen capacidades digitales básicas. Nosotros llevamos muchos años invirtiendo en capacidades digitales básicas y en España hemos formado a más de 685.000 personas. El salto que damos ahora es capacidades digitales avanzadas. Francesca Clemares, lo tengo que dejar aquí.
pero podemos seguir cualquier otro día. Desde luego. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Encantada, un placer. Hasta luego. Hasta luego. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say ¿qué coño hago? In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad. Hi. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Cada 2 semanas tenemos una cita con nuestro pasado para recordar cómo y por qué tuvo lugar algo que nos marcó en mayor o menor medida, una ley, un personaje, una revista, un programa. Volvemos a otro tiempo para entender por qué somos como somos y para recordar sobre todo cómo éramos. Por eso conjugamos de nuevo el pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Usle. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. Y hoy creo que no viajamos muy lejos. No, pero nos parecerá mucho. A ver. Año 2007. Condenamos al señor Juan Antonio Roca Nicolás a la pena de 2 años de prisión. Que estoy de acuerdo con mi letrado y que muchísimas gracias a todos. En sus manos está mi libertad. No conocíamos más caso que el Malaya y no nos sonaban tanto los nombres de Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez. Y cuando aún no habíamos despertado del todo en la pesadilla de la corrupción, una novela vino a radiografiar lo que veríamos después. La verdad es que el título se las trae, ¿no? Lo de crematorio. Los amigos a los que se la dejé, que cuando la terminé, pues estaban espantados, e incluso el editor, yo creo que se espantó un poco. Hablamos de Crematorio, la novela de Rafael Chirves. ¿Es la persona con la que comenzamos conjugando este pretérito pluscuamperfecto? Sí, y nos vamos a quedar con la tercera persona del singular, porque serán varias las que lo conjuguen. Entonces, primera persona del singular, él. No, tercera persona del singular, el que me lías. Te he hecho una trampa, sí, ya. Porque es la tercera persona del singular, y es que en septiembre de 2007 Chirves publica con anagrama lo que estaba a la vista de todos, pero nadie quería ver. En Crematorio, él no describía la corrupción, describía el clima moral que la permitía. Yo quería contar cuál es la España que deja la generación que tuvo esperanza en cambiar el país. Es decir, la novela tiene algo de testamento personal, contar un poco mi generación, qué hemos hecho con este país. Es decir, hemos sido la gente que ha mandado, que ha legislado, que ha dirigido el país durante un montón de años. Cómo lo recibimos y cómo lo dejamos. Yo creo que no está mal hacer ese examen de conciencia. Crematorio obtuvo el premio de la crítica y el premio Cálamo, entre otros, ese año. Y lo que muchos recuerdan, tiempo después, es la gran adaptación televisiva. Los ricos nunca pueden ser demasiados, Traya. Si muchos tienen mucho dinero, el dinero pierde valor y ya no es útil. Hace tiempo que se acabó la gran comilona. Ahora ha llegado el momento de la moral pública. Cuando uno se civiliza hay que aprender nuevas cosas. Ahora sí, vamos con la tercera persona del singular, él. No, te he pillado ahora. Otro valenciano, quien compra los derechos pensando que Crematorio podría ser una gran película. Fernando Bobaira. Leyendo la novela, parte de su gran calidad literaria, pues vi que se capturaba de alguna manera lo que era el estado de las cosas en ese momento. Rafael tenía desde su atalaya en un pequeño pueblo valenciano una mirada sobre la realidad que era muy rica y muy certera. Entonces pues adquirimos los derechos de adaptación y empezamos a pensar en cómo trasladarla a la pantalla. No sabíamos aún qué tipo de pantalla, si la grande o la pequeña. Olfato no le falta a Fernando Bobaira, productor de películas como Mar Adentro, Los Otros, La Caja 507 y muchas más, pero él sabía que además de que la novela era una sucesión de monólogos interiores, necesitaba una pieza clave. Y ahí adivinó la tercera persona del singular, él. El tercer valenciano, Pepe Sancho. Tiene gracia. Matías decía que el sepulturero era yo. Vendes paz como los sepultureros. Toda la paz del Mediterráneo. La verdad es que le dimos muchas vueltas. Estuvimos
barajando varias opciones, pero al final pues nos vimos casi obligados a contactar a Pepe Sancho. Pepe tenía una reputación de hombre exigente y difícil, que luego no lo resultó para nada. Además tenía una cualidad adicional para este proyecto, que es que era valenciano y conocía perfectamente esa realidad, la realidad de la que habla Crematorio, y lo único que lamentamos es que igual que Rafael, igual que Rosa Morales, pues que hayan fallecido, y de aquí pues les mando un recuerdo a todos ellos. Y tercera persona del singular, ella. Junto a Pepe Sancho, Juana Costa, Aura Garrido o Pau Durá, entre otros, estaba Alicia Borrachero, que era la hija de Bertomeu, Silvia, la heredera del Imperio Orquestado. Nosotros estábamos hablando, sí, claro, de la corrupción, ¿no? Pero también a muchos niveles. La corrupción no solo en lo material, sino también la corrupción, lo podrido, las cenizas que puede haber en el corazón de las personas, en las relaciones de una familia. Entonces a mí no me pareció en absoluto estar haciendo. He hecho cosas que me han parecido mucho más ficción o más difíciles de comprender o de incluso de plasmar que Crematorio. Para mí Crematorio era más una cuestión de atreverse a meterse en eso, porque lo podrido, lo oscuro y las cenizas las tenemos todos. Crematorio fue la serie que cambió la ficción televisiva en España, porque hace 10 años, si lo pensamos, no había nada parecido en el resto de canales, y retrató un problema social que aún no habíamos querido ver al mirarnos al espejo. Solo le puedo decir que me avergüenzo profundamente. ¿Te avergüenzas de tu padre? ¿Tú trabajas? No, he estado estudiando. Estados Unidos. Nueva York. ¿Y vivirías en un apartamento en Manhattan? Sí. Pues mira, antes de avergonzarte de tu padre, piensa en lo mucho que le debes. Y luego piensa en lo mucho que me debe él a mí. Y en primera persona del plural nos cuentan cómo se creó la serie Crematorio, los hermanos Sánchez Cabezudo, Jorge y Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a los dos. 10 años, pero Crematorio no es vintage, ¿no? Está de actualidad todavía. Hombre, no nos dejan que sea vintage. Hay mucho empeño en que esto se reedite y sea siempre el telón de fondo de lo que vivimos diariamente casi, ya sea por el origen, como cuenta Crematorio, o por las consecuencias que perduran en el tiempo, los procesos judiciales que han llevado hasta donde estamos ahora, y que cuando empezamos la adaptación, tengo que decir que nos parecía un poco ficción el hecho que, como no estaba en la novela, al personaje de Bertomeu no le persiguen, está en un estado de intocable, decíamos, ¿será ficción esto de que al final vayan a por ellos? Y realmente cuando tuvimos que hacer el auge y caída y la persecución, que era el antagonista que necesitaba el personaje de Bertomeu, lo llegamos a pensar, digo, por ahora no se está tocando a nadie, salvo teníamos los casos Malaya y todo lo que había pasado. Pero al final la realidad sí que superó la ficción. Efectivamente. En ese caso sí. El primero en ser captado por Bovaira eres tú, ¿no, Jorge? ¿Te ofrece esa posibilidad? Sí, yo estaba trabajando, había hecho La Noche de los Girasoles, Fernando me contacta, queríamos hacer un largometraje, y yo entro además en mi primer largometraje, el segundo largometraje después del primero, que había funcionado bastante bien, y la verdad es que entré en una crisis importante de página en blanco muy potente, y Fernando, con el que llevábamos trabajando tiempo, me pone delante Crematorio. Yo ya había empezado para ese guión a trabajar con mi hermano Alberto, y lo primero que dijimos es cómo sacamos una serie de aquí. O sea, si conoces la novela, es una sucesión de monólogos de una densidad enorme, de una potencia brutal. O sea, es como recibir puñetazos a través de la palabra, ¿no? Es un torrente te impacta mucho, sobre todo los personajes, ¿no? Pero no tiene una trama. Es decir, la adaptación necesita tramas sobre la que apoyar personajes, ¿no? ¿Y cómo se consigue esa adaptación, Alberto? Hombre, lo que sí tenía la novela es que los personajes sí que eran arquetipos de la novela negra, del thriller. Estaba el mafioso, la novia del mafioso, el ruso. Entonces, donde no quería meterse Chirves, que era en la trama, nosotros sí que encontramos los huecos que él dejaba, porque
no tiraba del hilo, pero nosotros sí que teníamos ahí los huecos, y lo que hicimos es jugar a ser periodistas. Cogimos y empezamos a hacer un dossier de lo que nosotros llamábamos el caso Bertomeu y de ver cómo funcionaban sobre todo los ayuntamientos. Es decir, al final teníamos muchos ejemplos de pequeñas cosas por las que se empezaba a ver la corrupción. Aparte del caso Malaya estaba la subcontrata de grúas, una funeraria, y a partir de ahí decimos, ostras, esto es que está por todos lados. ¿Os ibais sorprendiendo a medida que ibais descubriendo todo esto? Muchísimo, porque ya el tema del caso Malaya, Roca, verá, o sea... El que tenía miros en el cuarto de baño, como recordábamos esta mañana. Que tenía un lince o un tigre en el jardín, o sea, es que... Y entonces, pero lo que sí nos sorprendió mucho es cómo siempre había, por un despiste o por una cutrez, se levantaba un caso de que había un tema de corrupción porque había dado dinero a una subcontrata de grúas por 50.000 euros. Decías, joder, pero si hay cosas tan pequeñas y tantas, es lo que indicaba un poco Crematorio, ¿no? Era el estado de las cosas. Claro. ¿Y Chirves qué dijo de la adaptación? A ver, Chirves nos dejó todo el terreno del mundo, yo creo que para no sufrir, ¿no? Él entendió... Siempre recuerdo la anécdota que contaba Jean-Jacques Cano con el nombre de la rosa, que le dijo Humberto Eco, este es tu hijo y este es el mío. Yo entiendo que son cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Él lo entendió, yo creo que es la mejor manera que tiene un autor para no sufrir en su adaptación, porque tienes que hacer enormes cambios, además, para poder respetarlo. Es decir, traspasarlo tal cual es difícil y nos habría salido una obra muy discursiva, ¿no? Entonces Chirves se retiró y no entró tanto en el proceso, iba teniendo resultados regulares. Había un personaje que mantuvimos hasta la penúltima versión del guión, que era un poco el alter ego de él, que era Bruar, el personaje del novelista que aparece y que estuvo presente en el guión, pero es verdad que estaba demasiado denso todo aquello y era una trama que sustituimos sin problema, lo cual significaba que realmente sobraba. Esa es la prueba del algodón, y realmente fue lo que un poco el más le dolió, pero aún así él con distancia nos dijo, esto es denso. Y ahí lo dejó. Eso era bueno. Y eso era bueno. Si lees la novela, él esperaba que hiciéramos... Hombre, creo que no vais a hacer barbaridades con rusos y prostitutas, y yo creo que esto entrará dentro de algo razonable. Claro, que no frivolizaríais. Efectivamente, claro. A eso se refería. Y entonces lo tomamos con un enorme elogio, que nos dijera que por lo menos esto era denso. Digo, bueno. De hecho, yo creo que cuando murió Pepe Sancho, él hizo una nota en el periódico diciendo que su Bertomeu para él se lo llevaba como Pepe Sancho, con lo cual yo creo que hay algo que la serie respeta mucho la novela, y son los personajes. Los personajes hablan como la novela, tuvimos mucho cuidado y nos preocupó mucho mantener ese tono sin ser tan monólogo como en la novela, pero mantener esa fuerza que tiene la novela a través de los personajes. Pepe Sancho era actor clave para hacerlo. Lo que dice Fernando, es decir, es verdad que hablamos, porque venía de hacer Cuéntame, un personaje que podía rozar el personaje del corrupto, y es verdad que si te lo podías llevar a otro extremo, pero claro, el caso de Pepe con Bertomeu es como esos casos de actores que encuentran su personaje, que se cruzan en su camino, y es ese. Estoy pensando en Gandolfini con Tony Soprano, estoy pensando en Bryan Cranston cuando descubre a Walter White. Pues Pepe encuentra su personaje. Además, él venía buscando un personaje de un poco de... Él como actor de raza, digamos, venía buscando un personaje de fuste, y había hecho Tarancón hacía poco, y él se veía en un estado en el que podía con algo así y quería. Y cuando se cruza el personaje de Bertomeu, él lo entiende perfectamente. Yo creo que esa fue la suma de las dos cosas, ¿no? El hambre con las ganas de comer. Y me lo presenta, de hecho, Fernando Bobaira, discutimos, lo andábamos pensando. Me acuerdo que nos presentó en el Hotel Wellington de Madrid, me dijo Fernando, ¿te va a medir? Digo, bueno, pues vale. Y nos presentamos en el Hotel Wellington y me senté, me echó una mirada de arriba abajo, esperó, es un tío, es una de las personas más inteligentes con las que he trabajado, también te digo. Y además con el miedo de ir a trabajar, como decía Fernando, con un actor de muchísimo carácter. Sí, claro. Y bueno, y nos entendimos de una forma increíble. Entendió lo que yo quería, marcamos 4 claves muy del personaje, él lo vio clarísimo. Qué bueno. Y a partir de ahí fue, y sin él casi, una sociedad.
O sea, realmente fue socio del proyecto, ejerció de jefe de departamento, es decir, él era el jefe de los actores. En ese sentido, asumió la responsabilidad. Yo decía, mira, tú eres como mi Xavi Alonso en el campo, ¿sabes? O sea, el rodaje, o sea, yo hablábamos, marcamos la línea muy clara de dónde íbamos. Y él repartía juego. Y entonces ahí dirigíamos actores, pero ayudó a homogeneizar el tono, que dice, todos los actores están muy bien, claro, es que marcamos un tono, él ejerció, si había alguna discrepancia con una actriz, aquí organizaba una comida, nos íbamos a comer, lo hablábamos, o sea... Y cuando uno se pone a trabajar en una serie así, de un libro así, y con un tema como este, ¿uno es capaz de ver el éxito que pueda tener? No realmente. Había una cosa que nos liberaba bastante y es que no teníamos audiencia. Era una serie para Canal Plus y eso quita mucha presión. Quita muchísima presión. La apuesta era muy valiente y era muy arriesgada, pero una vez hecha, pues lo que intentamos es disfrutarla y hacerlo lo mejor posible. Y sabíamos pues que lo que diferenciaba esta serie justamente era que no buscaba una audiencia, es decir, que podíamos intentar ser muy fieles a la novela y plantear algo desde la propia duración. Las series entonces duraban 70 minutos y el hecho de poder hacer una serie mucho más homogénea con lo que se estaba haciendo fuera, pues nos permitía poder hacerlo. ¿Sabéis si hay políticos que la vieron? Sí. ¿Sí? Sabemos que a Mariano Rajoy le gustó mucho. Sí, eso lo contó. Que a Mariano Rajoy le gustó mucho. Nos lo contó Pepe. Eso nos lo contó Pepe. Además nos lo contaba divertido. A lo mejor a través de la serie descubrió que había corrupción en el Partido Popular. Yo ahí, cada uno que se dé por aludido en la medida que quiera. Él me contó que justamente después, porque Pepe conocía a la plana mayor del PP de Valenciano, era amigo de Rita Barberá, amigo de Camps, y a él le invitaban todos en fallas al balcón del ayuntamiento de Valencia, ¿no? Y justo acabábamos de emitir 2 capítulos de Crematorio y tiene que ir a el balcón del Ayuntamiento de Valencia a saludar. Y me contaba Pepe que efectivamente entró, a ver cómo lo enganchan aquí. Y estaba Mariano Rajoy con un puro en la mano y según entra, coño, Pepito, cojonuda tu serie, cojonuda. Y entonces se quedó así y dice, ¿pero la has visto? Le preguntó Pedro. Sí, los 2 capítulos cojonudos. Digo, bueno, pues le ha gustado. Entonces, bueno, pues puedo contarlo porque me lo ha contado Pepe. O sea, Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Beso. A vosotros, muchas gracias. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Lo tiene oculto bajo el colchón. Lo escondió en otro sucio agujero. Yo tengo un tapiz, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jauma. ¿Quién de los dos sabrá decir cuántos muertos tiene? Ser Podcast. Hoy por hoy. Àngels Barceló. 20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Últimos minutos del Hoy por Hoy. ¿La canción es una pista, Pepe? No, es otro homenaje a Javier del Pino. Como es hoy 20 de abril, pues se nos ha parecido adecuado. Somos muy sofisticados en la elección de canciones. Pero muy sofisticados, pensamos mucho. Todo el rato estamos pensando en las canciones. Y bueno, más allá de eso, ya dado que no me das el pie, perdona, ya lo digo yo, pues hemos intentado que lo que va a ocurrir ahora no sucediera, pero me temo que no va a ser posible. También hemos estado en nuestras peores, voy a decir, que Pepe Rubio tiene un sueño, que siempre quiso ser presidente de una mesa electoral. Esto es raro. No jugar en el Real Madrid, sino ser presidente. Pero ¿de verdad que siempre has querido ser presidente de mesa? Yo es que de pequeño me llevaban siempre al conteo final, cuando estaba en el cole, con 8 o 9 años, en la época de transición, yo era un niño muy politizado, me llevaba un primo mío y yo veía UCD, Pepe no, Alianza Popular, PSOE. Y tú pensabas, uy, que es estar ahí en una mesa. Y digo, qué de guay, y cuando decía José María Pérez García, vota, ¡pum! Pero esto con la edad pasa habitualmente. Sí, pero yo, es que claro, digo, una vez, solo quiero una vez. Y es más, yo planteo al Estado, ya que hay tanta al gente, Estado en general, al Estado, a las comunidades autónomas, en fin, a la gente que manda esa tarjetita que te dice tienes que estar en una mesa. Bueno, les pido por favor que antes de señalar a alguien que no quiere,
que pida voluntarios. Que hagan voluntarios. Claro, yo me presentaría. Siempre se ha dicho que dado que se cobra una remuneración económica, yo he sido presidente y te dan un dinero. Se recuerda tu esta misma tarde te dan un dinero. Te vas de ahí con dinero. Te vas de ahí con dinero. Siempre se ha dicho, hombre, como hay gente parada, quizás deberían ser ellos los que tomaran la prioridad para llevarse un dinero. Es verdad que no habíamos calculado que hay otro grupo ahora de gente que le hace ilusión. Este sería comandado por Pepe Rubio. Sí. Yo he de decir que lo he sido y no sabría decir si hay algo más pesado que eso. Pero yo tengo a favor a Brian. Brian ha sido presidente y no lo ha vivido tan mal como Sergio Castro. Brian lo disfrutó como yo lo disfrutaría. Brian le encanta mandar. La primera vez que fui convocado a una mesa, fui porque ha habido convocado varias. presidente y ya no he sido convocado más y fue una absoluta fantasía. ¿Es O sea, verdad, me que lo pasé mandaste, ¿Es verdad que mandaste a la fuerza a que desalojaran a un señor? a un señor que quería meter 2 sobres en una urna. Bueno. Pero además, conociéndote, tú debías dar palique a todo el que venía a votar. Pues la verdad que los estaba moviendo bastante rápido. Lo comentaba con Ana antes. En verdad, decía, señores, por favor, preparen el No se DNI me que me están paren. haciendo cola. No se me amontonen. ¿Y fuiste presidente de los que mete el sobre en la urna o dejabas libertad de...? No, dejaba libertad, pero yo metí el último voto de esa urna. Y decía, a ver qué carita. ¡Ay, muy Y luego, bien! fui escoltado al Palacio de Justicia de Navarra a llevar En tu vida te has visto en otra. Bueno, yo es que me emociono solamente de contarlo. Es que ese momento es maravilloso, el momento que te Eso es lleva lo la que quiere policía, Pepe, te mandar a meten la en el fuerza. furgón. Pero a ver, Pepe, yo de Brian, me lo puedo esperar. Hombre. Pero de ti, Pero es que un no- señor que peina canas. No, pero es que he visto alrededor tanta gente quejarse. ¡Ay, me ha tocado! Hace unos días una compañera me ha tocado. A ver Porque si no puedo lo ha arreglar". sido. Porque no lo ha sido. Pero Hombre, tampoco es una tortura. Por Sí. favor. Hombre, estás Por ahí favor. todo un día. Bueno, por pues favor. te Y entretienes, te digo estás una haciendo cosa, cosas por la Le democracia. salvaría el sueño al ser unas autonómicas que no incluye el Senado. Hacer el recuento bueno, del no, Senado. no, de Senado hacer el no, recuento del Senado. No, el mío- Es mejor perder los dedos. Sí, las mías eran generales. Sí, es horrible. Es horrible. Totalmente de acuerdo. A ti Sergio. te tocó Senado, Congreso y Senado. Me tocó generales. Generales. Que yo era. Bueno, es que no quiero decirlo porque bien. Porque no coincidieron las autonómicas, ¿no? No, y porque bien el recuento igual no estaba. No te cuadraron, algunos datos no te Llega cuadraron. un punto que el recuento Hombre, bien no Perdona, está. pero a ver quién revisa las papeletas del Senado también. No, nadie. Por Los eso. interventores te dicen, tira, mira. Tira. Como si no salgo, da igual. Hoy por hoy. O sea, Sergio, que lo que estás diciendo es que ahora mismo hay algún senador que está ocupando un escaño en el Senado que no debería estar. Yo creo que ha prescrito, por eso me atrevo un poco a hablar. Pero bien, lo del Senado en Cataluña no está. Venga, Eva, último compás. ¿A quién se lo dedicamos? Pues a la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, María Teresa Ruiz Cantero, porque por fin, yo por lo menos, he entendido por qué hay muchos más ensayos clínicos con hombres que con mujeres, con las consecuencias que eso tiene en la salud de las mujeres. Básicamente las mujeres tenemos una variabilidad hormonal, sobre todo las mujeres en la etapa fértil, que hace que se compliquen los ensayos clínicos, porque tienes que tener muestras representativas de diferentes momentos del ciclo del mes, ¿no? Del ciclo estrogénico. Sí. Y esto encarece los estudios, esto por una parte, además de que los complica, como estaban diciendo los compañeros, porque tienes que hacer estudios por subgrupos, digamos, no solo de edad, sino también del momento del ciclo, del periodo estrogénico, ¿no? Y todo esto lo encarece. Es un argumento, y el otro que hemos dicho también en ese momento, que porque mayoritariamente, históricamente, la ciencia ha sido cosa de hombres. Claro, esa era la razón que yo conocía. Pocos se han preocupado de que los estudios también incluyeran a las mujeres, pero bueno. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na. A ver, Brian, que después de presidir mesas electorales, lo que mejor haces es pasar el testigo a algún compañero. Si me quieren llamar para otras elecciones, que me llamen. Hoy vamos a pasar. Pero es que el Estado al que se dirige Pepe Rubio no sabe que hay una bolsa de frikis dispuestos a ir. El Estado está escuchando. Yo creo que un 20%, que tome nota. Que tome nota. De hecho, está llamando ya. El Estado sabe el teléfono. El Estado está llamando. Si llama al Estado, cógele el teléfono. Que marquen. Venga. Bueno, vamos a traspasar el testigo con los compañeros de Radio Azul en Las Pedroñeras. Hombre, Radio Azul Y Pedroñeras. vamos a traspasar el testigo con el compañero
Luis Romero, que está a punto de comenzar ese Hoy por Hoy La Mancha en Radio Azul Las Pedroñeras. Pues Radio Azul Las Pedroñeras, ¿cómo has dicho que se llamaba nuestro compañero? Luis Romero. Pues Luis Romero, que ahora le toca todo el que se... Famoso en el mundo entero. Luis Romero. En la tierra de los ajos. Estaba pensando yo de qué Sí. me... Claro. Capital del ajo, Las Pedroñeras Cuenca. Y quizás presidente de alguna mesa. A lo mejor es presidente. Luis, si eres presidente de mesa, bueno, piensa que aquí tienes fans. Luis, llámanos para hacer un bolo. Y si no eres presidente también, Luis. Somos muy Y nos fans. llevamos una ristra de ajos cada Claro, uno. hombre. Venga, Luis, todo tuyo, que nosotros lo dejamos. Volveremos mañana, como siempre, a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. It was already 3:30, but the night was young, and so were we dancing. Nay, na na na. Nay, na na na. Oh Lord, did we have a ball? Still singing, walking down that hall. That nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Oh, na nay, na na na. Nay, na na na. Na na na. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.